Señores, en el vídeo de hoy toca hablar de juguetitos nuevos, porque lo que tengo aquí son las Pico 4 Ultra y también unos tracking de pierna. Pero antes quiero darle las gracias a XR Shop por mandármelo y cedérmelo durante una semana para poder grabar, trastear con ella, jugar, etc. y poder traeros este vídeo. Un vídeo de mi opinión sobre este cacharro, de sensaciones y qué me ha parecido a mí durante una semana de uso. Aviso, no voy a entrar en una parte analítica técnica, eso se lo dejo a mi amigo y compañero Alejandro. Yo voy a hablar más de sensaciones y de mi opinión sobre el uso de este nuevo dispositivo. Nuevo dispositivo que conserva parte del nombre del antiguo, porque sí, se llaman Pico 4 Ultra. A ver, en lo visual, en lo estético, en lo que es lo físico del cacharro, es el mismo que Pico 4, solo que este tiene dos cámaras aquí delante que no tenía el Pico 4, que son para realidad mixta y realidad aumentada. De resto es igual, con la batería detrás, la almohadilla, la parte acolchada de la parte de atrás de la cabeza, las lentes pancake, y donde están las mayores novedades es en la parte interior del cacharro, pero de eso voy a hablaros después. El diseño es maravilloso, es bastante espacioso a la hora de ponértelo, sobre todo si te lo pones con gafas. Tener la batería detrás te hace que el peso esté distribuido de una forma mucho más cómoda que su competencia, porque tienes el peso detrás y no tienes la sensación de que te esté tirando para adelante. Pero las cosas malas que tiene esto es que la correa, el halo, no se lo puedes cambiar, por lo cual no puedes ponerle uno que te guste más o que se adapte mejor a ti, así que te tienes que comer este. Sobre todo para añadirle baterías extras y tal, puede ser un poco más coñazo, que se puede, pero es un poco más complicado. Luego, otros problemas que me he encontrado con esto, a pesar de que la almohadilla, el facial es bastante cómodo, me pasa lo mismo que con las primeras. Y es que se me cuela muchísima luz. Yo no sé si es por mis gafas que chocan aquí y no deja que eso se hunda bien o qué, pero me entra luz por los laterales y por la zona de abajo. Aunque sí que es verdad que me entra menos luz que las Pico 4 normales. Luego el sistema de sonido, pues no sé si lo han cambiado con respecto a las Pico 4 normal. Ya se escuchaban muy bien aquellas, estas también. También tiene los botones de volumen aquí, el botón de apagar un lateral, el conector USB-C para cargar por el otro lateral, y tampoco tiene un mini jack para conectar unos cascos, igual que las Pico 4. Luego, las lentes. ¿Qué pasa con las lentes? Pico 4 fue las primeras que sacaron estas lentes pancake, pero el problema que tenía yo con estas lentes, a pesar que son más grandes o que tienen un punto dulce mayor, es cierto que yo siempre tuve problemas para leer los subtítulos. Veía muy bien en casi toda la lente, pero llegaba al borde, casi al borde, y se me borronaba demasiado. Es normal que los bordes se vean más borrosos o desenfocados, se vean raros, ¿no? O distorsionados. Pero sí me pasaba que con las Pico 4 era como un contraste mucho más elevado, mucho más brusco, de verse bien y de repente mal, haciendo que hubiera un montón de juegos que me costara leer los subtítulos. Eso me pasa aquí también. Ojo, esto es algo raro, no sé si es por la forma de mi cara con respecto al visor o qué. No conozco a gente que le pase lo mismo, tengo conocidos que las usan y ellos lo ven perfecto, leo en internet eso, o sea que puede ser la forma de tu cara adaptada a este visor. No sé si tendrá algo que ver que son asiáticos, yo qué sé, la verdad, esta parte no lo sé, pero me pasa exactamente igual que con las Pico 4. Después, para graduar la apertura de la lente, lo que es el IPID, para que se te quede centrado en los ojos, es igual que Pico 4. Desde el propio sistema operativo tú le das y esto tiene un motorcito que hace que se muevan y se ajusten al número que tú pongas dentro del visor. Y ya que me estoy metiendo a hablar del interior del visor, os quiero hablar del mayor cambio que tiene este visor con respecto a las Pico 4 normales. Y es su procesador. Sigue conservando un Snapdragon, pero el nuevo, el de la nueva generación, igual que el de su competencia, el de las MetaQuest 3. Así que en potencia es de lo más potente que hay actualmente en el mercado standalone. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los juegos se ven increíbles. Todos los juegos que estén preparados para sacarle el jugo a estos procesadores se ven realmente bien. De hecho, estuve jugando al Red Matter 2 y es que se ve espectacular, se ve súper nítido, las luces dinámicas, las sombras, todo, es que se ve muy, pero que muy bien. Pero eso sí, los juegos tienen que actualizarlos a estos dispositivos, eso es muy importante. Ya que lo estoy comparando con las MetaQuest 3,
Este visor tiene más memoria RAM que las Quest 3, o sea, siendo un poquito más potente. Las Quest 3 creo que son 8 GB y este, si no me equivoco, son 12 GB de memoria RAM. Otra cosa que puedes hacer con este visor, gracias a las dos cámaras que tiene aquí, aparte de la realidad mixta, realidad aumentada y todo eso, es grabar vídeos espaciales. Eso está genial porque grabas vídeos que luego al verlos los ves en 3D como si estuvieras ahí otra vez. Además, para esto tiene varios micrófonos. Tiene los dos micrófonos de abajo y micrófonos laterales para coger todo el audio de la manera más realista posible. O eso es lo que pretende, porque yo lo estuve probando y es verdad que estando en la habitación y no habiendo prácticamente ruido, cuando escuché la grabación se escuchaba con muchísimo ruido ambiente que no sé muy bien de dónde salía, la verdad. Pero bueno, supongo que eso son cosas que solucionarán con actualizaciones. Además, no solo puedes hacer vídeos espaciales, sino también fotos espaciales y tal, espaciales o en 3D. No sé si se llaman fotos espaciales, la verdad. No es que vayas al espacio y saques una foto, sino fotos con profundidad y tal, que luego al verlas otra vez con el visor, pues como si estuvieras ahí. Esas cosas molan muchísimo. Luego, otra cosa que me ha encantado, de verdad, es su conexión con el PC. Esto me falta probarlo con las Pico 4 normales si lo tienen también, pero con estas al menos lo conectas con cable o lo que sea. Yo lo conecto con cable y con la propia aplicación que se conecta al instante y es maravilloso porque viene integrado tu PC directamente en el visor. Es decir, tú tienes tus tres ventanas del sistema operativo de las Pico y cuando conectas el PC ves tu escritorio en otra ventana nueva que puedes mover, bajar, subir, hacerla más grande, más pequeño, pero todo integrado. No es como su competencia, como las MetaQuest, que tienes que abrir otro menú, que está todo separado. No, aquí está todo integrado, abres el juego, incluso se te abre directamente ahí en el visor sin tener que estar interrumpiendo lo que estás haciendo. No sé, está pero que muy bien integrado y es algo que me encantó. Pero de verdad, eso me encantó. Para los que jugáis en PC, creo que eso es maravilloso. Los mandos también cambian, pero siguen siendo mandos de 2 pilas, aunque ahora ya no tienen la especie de aro esas que cubrían el mando. Son algo más pesado, pero no sé, el resto se siente bien, el tracking es bastante parecido, yo al menos no he tenido problemas usándolo. A ver, la sensación es un poco rara, no digo que sea negativa, sino diferente, porque tengo la sensación de estar usando unas Pico 4, que realmente son unas Pico 4, en todo, pero sí que es verdad que, bueno, tienes un par de opciones nueva. Es como si tuviera unas Pico 4 y hubiesen sacado una super actualización que de repente hace que los juegos se vean mejor, que puedes grabar diferentes vídeos, las fotos espaciales y tal. Es esa sensación, pero realmente es gracias a la potencia y a las nuevas cámaras y todo eso que tiene el visor. También estuve probando el traqueo de manos y lo noto raro. No digo que vaya mal, pero creo que no es un traqueo 100%, sino que es más de interpretar lo que tú haces, porque haces algunos movimientos y el visor como que interpreta que lo estás haciendo, pero no son exactos, se quedan bastante lejos. No funciona mal, pero sí que noto que en ese punto está un poquito por detrás que las Quest 3. Otra cosa que probé es el escaneo de tu casa, del salón en mi caso, y te detecta todo realmente bien. Te detecta lo que es el sofá, un mueble, las paredes, y no es nada complicado, solo miras alrededor y te lo hace en un momento. Eso funcionó realmente bien. Ya os digo, es como tener unas Pico 4 vitaminadas con estas nuevas cosas. Pero eso sí, lo que más me gustó del uso de esta semana y que creo que tiene que ser obligatorio en todos los visores de realidad virtual es esto: el tracking de piernas. O sea, cambia totalmente la inmersión. No quiero quitarle el valor a las Pico 4 Ultra, que me parece un producto brutal, de verdad, pero es que esto es una suma genial, porque las Pico 4 normales hicieron mucho hincapié en los juegos deportivos, como para entrenar, ese tipo de cosas. Incluso tenían muchos packs que tú comprabas el visor y te venía con ese tipo de juego. Y creo que esto le da un cambio, o sea, esto le da un puntazo a favor, porque ahora puedes integrar tus piernas en un montón de juegos físicos, juegos de ejercicio, juegos de entrenamiento, juegos donde, no sé, tienes tus rutinas de ejercicio y usas las piernas, no solo para agacharte, sino para levantarlas, o yo que sé, un body combat que estás pegando piñazos, también rodillazos, todo eso te lo detecta. Y además sirve para juegos sociales, por ejemplo, un VR chat, pues tienes piernas, o sea, la gente ve tus movimientos, puedes sentarte, o sea, antes también podías, pero puedes sentarte, poner la pierna encima de la otra, se ve todo mucho más natural. Es una inmersión brutal y la verdad me encantaría
que esto fuese obligatorio. Digo esto porque lo malo de estas cosas es que al no ser estandarizado, la mayoría de juegos o cosas no lo usan. O sea, hay un par de aplicaciones que sí le van a sacar partido, pero no lo vas a usar en todo lo que te gustaría, porque es que esto sería genial hasta para cualquier tipo de videojuego, que tú puedas moverte, que puedas sacar una pierna, no sé, hay 1000 cosas que se me ocurren que podrías hacer con esto. Y es curioso porque esto le hubiese venido genial al Just Dance, que iba a ser exclusivo de Pico y que al final no lo es, pero bueno, la verdad que esto está realmente guapo. Esto fue lo que más me gustó, sin lugar a dudas. Y bueno, señores, eso ha sido un poco mis impresiones de lo que he podido estar usando este visor. Si te interesa el visor y lo quieres comprar, que sepas que lo vende XR Shop. Tenéis el enlace en la descripción y también el primer comentario, en el comentario fijado. Y además, si usáis el código de UltraDrit, tenéis un descuento de 5 euritos, que en el momento de este día que estás viendo el vídeo, ya puedes hacer una precompra. Y si no me equivoco, te va a venir con estos trackers y también con 4 jueguitos incluidos. Ah, y que no lo dije, el visor es de 256 GB y ya está, no va a haber más modelos de 128 y tal, no. De momento solo está este de 256. Así que, señores, estamos ante un producto bastante redondo que se actualiza a los estándares actuales, pero que conserva tanto las cosas buenas como las cosas malas que tenía anteriormente. En fin, si te ha gustado el vídeo y te ha servido esto, dale un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario bonito. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en más vídeos y en directo.